Les voy a enseñar cómo hacer esta foquita usando medias peludas y les voy a enseñar además los básicos de costura. Si no saben coser nada, este video es para ustedes. Acá les explico todo y vamos a usar el mínimo de materiales para poder hacer este peluche. Me han dejado muchos comentarios que no saben coser, que si sé hacer peluches sin coser. Bueno, peluches sin coser yo no sé hacer, pero sí les puedo enseñar los muy básicos de costura. Yo no soy experta en absoluto en esto, pero les puedo enseñar lo que yo sé. Vamos a empezar con los materiales. Hoy vamos a necesitar una media peluda. Me preguntan también, ¿tienen que ser de las peludas? Yo les recomiendo que sí. Estas las consiguen por Temu. El paquete grande vale como 25.000 pesos y ahí me parece que vienen 10 medias. Vale la pena que lo consigan porque sí, la diferencia de cómo quedan los peluches con una media de estas peluditas, que es muy elástica, a una media normal es bastante diferencia. Van a necesitar una aguja. Esta es una aguja de bordar común y corriente. A mí me gusta que tenga el ojalito un poquito grande, así no peleo tanto con la enhebrada. Y esto es hilo de bordar. El hilo de bordar viene en unos cositos así. Acá trae una cintica. Esto lo pueden conseguir en las tiendas de costura, en las mercerías. Yo hablé de una marca que me gustaba, pero bueno, este yo lo compro en un lugar que se llama Adornos La Mina y es el hilo de bordar que venden allá. ¿Por qué hilo de bordar y no hilo de carretico? Porque este hilo es muchísimo más resistente, entonces eso me va a garantizar que los peluches pues no se me vayan a desarmar. Hoy voy a trabajar con este hilo fucsia para que ustedes puedan ver la costura bien sobre la media. Y también van a necesitar unas tijeras. Yo recomiendo que usen unas buenas tijeras con buen filo para que cortar la tela sea muchísimo más fácil. Lo otro que vamos a necesitar es un marcador porque hoy vamos a hacer los ojos lo más sencillo del mundo. Bueno, vamos a arrancar. Yo siempre empiezo volteando la media y ubicando el talón hacia mí, porque el talón es lo que es el hociquito del animal. Este marcador es un marcador que se borra con el aire, entonces ustedes pueden dibujar y después con el aire ya se borra solito. Este yo también lo consigo en La Mina, pero bueno, como no vamos a hacer un tutorial para gente que tiene un montón de insumos, tengo este esfero que esto es un micropunta negro común y corriente, y con mano muy suave voy a dibujarle un óvalo a la parte de arriba de la media y esa va a ser la cabecita. Algo así. Ahora vamos con los básicos de costura. Entonces, para enhebrar la aguja, yo agarro mi hilo. Me gusta trabajar con un hilo largo, pero no tan largo para que no se me enrosque. Pasan la punta del hilo por el ojal de la aguja y lo jalan. Lo jalan y luego empatan las dos punticas así, de esta manera. Y tiemblan. Entonces así me queda enhebrado mi hilo. Luego tienen que hacer un nudo acá. A mí me gusta hacer un nudo gordito para que al pasar la aguja pues el hilo no siga derecho. Entonces lo que yo hago es me enrosco por este dedo y luego hago así como si estuviera enrollando un moquito. Hago una garrita con esta uña y lo jalo. Y ahí me queda un nudito bastante gordito. Si no pueden hacer esa técnica, nada, hagan un nudo así, pasando así y pasando así, nudo normal. Pero lo importante es que les quede un nudo gordito. Luego para las puntadas y esta parte de la costura les digo que es práctica. Lo único que requiere es práctica, 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 práctica para que la coordinación ojo-mano empiece pues como que el cuerpo a acordarse. Entonces yo arranco en el borde de la media. Si se dan cuenta, ahí el nudito pues previene que siga derecho. Y para asegurarlo voy a hacer un nudo. Así se hacen los nudos en costura. Ustedes pasan la aguja y antes de que se cierre la puntada queda un arito acá. Y pasan la aguja por entre ese arito y jalan. Entonces ahí ya queda un nudito asegurado. Y arranco con la primera puntada, que es la puntada hacia atrás. Esta la explico en todos mis tutoriales. Básicamente pasan hacia adelante. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con este dedo de abajo, no irse a apoyar. Pasan hacia adelante. Y esto es una puntada. Esto es una puntada de costura. Queda así. Una puntadita. Así. Y luego se van a devolver. Tienen que pasarla por toda la mitad. Si no les sale la aguja, si les sale la aguja por acá, pues corrigen y la van moviendo y esto es de pura práctica.
la sacan por toda la mitad de la puntada que acaban de hacer. Y ahí ya quedó la primera puntada hacia atrás. Luego otra vez avanzan un poquito. Y esto háganlo de a poquitos. La costura es algo de paciencia. Avanzan una y se devuelven por la mitad. Le hacen con paciencia hasta que encuentran la mitad de la otra puntada y ahí vuelven y salen. Y esto lo van a repetir por toda esa línea que dibujaron. Entonces hacen una puntada hacia adelante, así. Y luego se devuelven por la mitad de la puntada. Esto es práctica. A mí me sale de una casi por toda la mitad porque pues ya he hecho muchos peluches. Pero si no les sale por toda la mitad, sacan la aguja y se devuelven. Yo tengo sostenido esto así, el dedo índice y el pulgar. Entonces abro un poquito la tela para generar un poquito de tensión. Y luego acá tengo como una garrita entre el pulgar y el dedo anular para poder guiar la tela. Y así sigo repitiendo esa puntada por todo el contorno. Yo hago tensión cuando devuelvo la puntada. Ahí jalo un poquito. No jalen mucho porque si jalan mucho la tela se arruga y se frunce. Cuando avanzo no hago casi tensión. Apenas que la puntada cierre y ya. Cuando me devuelvo ahí sí hago un poquito de tensión. Pero poquito. Si yo jalo muy duro se va a arrugar la tela. Entonces esto es como que mano suave pero firme. Por ejemplo, acá se me acabó el hilo. Siento que no me queda suficiente para seguir avanzando. Eso es una cosa que pilas les pasa porque a mí me pasa mucho. Cuando les quede más o menos esto de hilo, es hora de anudar porque la puntada hacia atrás se lleva mucho hilo. Entonces lo que van a hacer es, pasan por debajo de una puntada, así con la punta de la aguja. Jalan y antes de que se cierre ese arito, pasan la aguja por adentro para hacer un nudo. Esto es un nudo para rematar. Así se hacen siempre. Paso por debajo de la puntada y hago otro. Siempre con nudito doble y ahí corto el hilo y sigo por donde por donde quedé. Entonces en el lugar donde tenía el nudo, por ahí voy a empezar por detrás y sigo avanzando con mi puntada hacia atrás. A mí me gusta repetir la última puntada solo como para asegurarme de que quede eso bien sostenidito. Ustedes pueden ir girando la tela, si se acaban de dar cuenta, yo la giré. Ustedes van a ir encontrando la forma en que les queda más cómodo hacer las puntadas. Cada tanto se forman burbujitas en la puntada, entonces ustedes simplemente jalan de acá, del hilo, para que se vuelva como a enderezar, para que no se les vaya a encrespar el hilo, a entorchar. Acá estoy repitiendo la misma puntada hacia atrás hasta que llego al final. Cuando ya llego al final, entonces voy a hacer el mismo nudo con el que empecé. Entonces atravieso de lado a lado, así la media, y antes de que se cierre ese arito, este hilo está como encrespado, antes de que se cierre el aro, paso la aguja por el medio y jalo. Y ahí corto. De una vez yo apenas corto los hilos, me gusta hacerles el nudo para que ya me quede listo para el próximo paso. Les debió quedar algo así. Obviamente cuando ustedes hagan peluches, usen el hilo del mismo color de la tela. Yo se los estoy haciendo en este hilo para que ustedes puedan ver súper claro lo que yo les estoy explicando. Ahora vamos a cortar dejando más o menos medio centímetro entre el corte y la costura. Les queda algo así y ya podemos voltear la media para el lado que es. Si ustedes se fijan, ahí se puede ver un poquito el color del hilo. No es grave, pero pues idealmente háganlo del mismo color. Lo segundo que voy a hacer es rellenar. Y este es un peluche que es bien básico, bien fácil de hacer para que de verdad, siento que si siguen las instrucciones de costura y práctica, lo van a lograr. Esto es relleno siliconado. Esto era un cojín que yo compré en Home Sentry. Le saqué el relleno. Viene así tal cual, es un relleno de cojín. Y yo le saqué el relleno, pero también el relleno siliconado lo consiguen en las tiendas de manualidades. Agarro una bolita como así, esto es más o menos del tamaño de una pelota de tenis. Lo empuño y lo meto en la cabecita. Siempre tengan presente la ubicación del talón para que ahí nos quede el hociquito. Y luego el resto del relleno se lo meto en el cuerpo. Eso es una bolita un poco más grande. Entre más relleno le pongan, menos blandito va a quedar, porque el relleno se pone como más denso, por así decirlo. Y otra parte súper importante es el moldeado, que ustedes vayan mirando y van empujando con sus dedos ese relleno
para que les quede de la forma que ustedes quieren. Yo creo que esa foquita bebé ya está linda ahí. Le voy a recortar un poquito de este borde para que no me quede como tan largo. Y ahora lo voy a cerrar. El cierre de los peluches se hace con la puntada de, que yo llamo mochila guayú. Yo no sé cómo se llama eso, creo que se llama puntada corrida. Pero funciona como las mochilas de los indígenas guayús en Colombia, que ustedes jalan y entonces se cierra. Es la misma teoría. Entonces ya tengo mi nudito. Entonces para que ese nudito quede escondido, yo voy a empezar por acá, metiendo la aguja por la mitad del hueco. Cosa que el nudito me quede en la parte interior. Y luego simplemente entro hacia el hueco, y estas puntadas sí pueden ser un poco más largas, y salgo, dejando como la misma distancia, así. Y esta puntada es muy sencilla, esto es una puntada básica, entonces entro y salgo. Acá no hay necesidad de que tiemblen el hilo todavía. Entro y salgo. Y repito esto hasta que llegue al mismo sitio en donde empecé. Ahí ya llegué al mismo sitio, ¿sí ven? Entonces ya cuando terminé, lo que hago es jalar el hilo. Y al jalarlo, ese hueco se cierra. Ustedes pueden ayudarlo un poquito. Esto no requiere fuerza. Ya cuando se cerró, entonces todas estas pelucitas se las empiezan a meter de para adentro con el dedo. Se las empujan de para adentro. Así. Las sostienen ahí con los deditos para que no se les vayan a salir y vamos a hacer una puntada atravesando de lado a lado. Entonces yo meto la aguja hasta el fondo y la saco por el otro lado. Acá tengan cuidado de no chuzarse. Y la saco así y jalo. Y empiezo a hacer esto, ya lo hice en horizontal, ahora lo voy a hacer en vertical, de lado a lado. ¿Sí ven cómo estoy empujando la aguja para que salga hasta el otro lado? Y jalo. Y hago varias de estas, simplemente para poder asegurar ese huequito de ahí abajo, que no se vaya a abrir. Como ustedes van a estar trabajando con un hilo que es del mismo color de la tela, pues esto no se les va a ver como a mí, aunque esta tela es muy buena para camuflar. Ya cuando sienten que esto está bien asegurado, entonces lo vamos igual a cerrar con un nudo. Entonces atraviesan de lado a lado así la tela. Y antes de que se cierre este arito, pasan la aguja por ahí adentro y jalan. Ahí queda un nudito. Yo voy a hacer otro nudito porque siempre me gusta cerrar con doble nudo. Y ahí jalan. Si ustedes cortan en este momento, entonces va a quedar una colita de hilo salidita por ahí y no se nos va a ver pulido. Entonces lo que yo hago es, por donde hice el nudo, perdón, tenía un padrastro terrible en la uña. Entran por donde hicieron el nudo, meten la aguja y la van a sacar por otro lado del peluche. Entonces ahí la colita del hilo va a quedar metida adentro del peluche. Tiemblan un poquito y ahí se corta. Nos queda súper pulido. Así va quedando nuestra foquita. Le voy a hacer con el remanente de media las dos aleticas y la cola. Entonces, esto está volteado. Voy a hacerle primero la colita. Para eso voy a dibujar acá en la media con mi esfero una forma de aleticas. Hice como algo así, aprovechando como que este corte, lo volví a hacer como un semicírculo ahí arriba. Sobre esa línea voy a volver a hacer una puntada hacia atrás. Algo que les puede pasar, que a mí me pasa bastante, es que no les queda suficiente hilo para el nudo, en donde para meter la punta de la aguja es muy difícil meterlo acá porque el nudito ya se empieza a cerrar, este círculo se empieza a cerrar. Cuando les pase eso, volteen la aguja y pueden meter la cola de la aguja por entre el huequito y es mucho más fácil y ahí cierran. Voy a aprovechar que todavía no está cortada la media y así es mucho más fácil trabajarla para pintar las dos aleticas de arriba. El micropunta está funcionando bastante bien. No vayan a usar Sharpie o marcadores que tengan mucha tinta porque sí se les va a traspasar la media. Dibujé dos figuritas así y igual sobre esas líneas puntada hacia atrás. Bueno, para sacar el hilo, un hilo de la madejita en que aquí viene, entonces yo empiezo cortando una sección como así de larga y luego acá separo una tirita, un hilito así
sostengo los otros suave, mano suave, sostengo los otros con el dedo y simplemente jalo. Acá les va a quedar como un bonchecito, pero si ustedes lo sueltan, él se vuelve a desenredar. Así es súper fácil de sacar el hilo y no se les va a enredar. Yo ya tengo todas mis costuras hacia atrás, las de las aletas de adelante y la de aleta de abajo. Antes de ponerme a recortar, voy a cerrar este hueco de acá. Entonces para eso yo uso una puntada a la que yo llamo sanduchito, que no sé cómo se llama, pero yo les voy a mostrar cómo se hace, para unir dos pedazos de tela borde con borde. Entonces voy a hacer la costura por acá y al final voy a parar para dejar un huequito, porque ese huequito yo lo voy a necesitar para darle la vuelta. Entonces arranco juntando las dos tajadas de pan y haciendo un nudo como hicimos al comienzo, en la puntada hacia atrás. Un nudo que me atrape esos dos pedacitos. Y ahora simplemente, siempre lo hago de atrás hacia adelante. Entonces entro, voy a avanzar una puntada. Espero que esto sea claro, que me estén entendiendo. Entro por atrás agarrando las dos tajaditas de pan. Y antes de que se cierre la puntada, si ven que ahí ya se va a cerrar la puntada, meto la aguja por entre ese hueco y jalo. Entonces me queda un nudo entre puntada y puntada. Y voy a repetir esto. Entonces avanzo una. ¿Qué? De adelante, de atrás hacia adelante. Bueno, no importa, lo pueden hacer así también. Avanzo una. Y antes de que se cierre el nudo, meto la aguja. Ahí lo clave para que les quede bien es que metan la aguja, o sea, si yo arranco de atrás hacia adelante, la puntada, entonces metan la aguja de frente por el nudo. Y así les va a quedar derecha. Si yo arranco de adelante hacia atrás, entonces tienen que meter la aguja por detrás del arito. Y voy a seguir haciendo esto. Acá hay un pedacito que, es que no se ve la marca del marcador. Acá hay un pedacito que entra un poquito, que es como el chuc chuc de la aletica. Entonces, sobre ese pedacito solamente voy a hacer puntada hacia atrás. Ustedes pueden cambiar de puntada la mitad de una costura sin problema. Ahí voy a hacer unas puntadas hacia atrás bien cortica para que me quede como esa indentación de la colita. Para estas zonas que tienen como mucho detalle, me gusta repasarle con varias puntadas para que quede como bien definida. Ya salió otra vez al borde, entonces vuelvo a empezar con un nudito. Y igual, avanzo uno. Siempre me aseguro de estar cogiendo los dos pancitos de tela. Avanzo uno y nudo. Avanzo uno y nudo. Avanzo uno y nudo. Ahí les mostré súper despacio. Yo tenía que dejar un hueco, olvídenlo. Ahí me quedó un huequito, creo que me quedó un huequito demasiado chiquito. Ustedes dejen más. Me distraje mostrándoles las puntadas. Voy a hacer un doble nudo y voy a cortar mi hilo. Ya tengo cosidas todas mis partes, ahora voy a agarrar a recortar. Listo, ya con mis partes recortadas, esto todo está volteado, me toca darles la vuelta. Entonces voy a ubicar el huequito que le dejé a la cola. ¿Dónde está? Está muy poquito. Bueno, cuando les pase eso, como lo que me acaba de pasar, que cerré todo y no me di cuenta, lo que pueden hacer es separarlo a lo así y van a cortar un poquitico, un pellizquito en un lado de la tela. Por ahí van a meter el dedo y ahí le pueden dar la vuelta. La ventaja de trabajar este material es ese. Al ser tan elástico, con un huequito mínimo, ustedes ya pueden trabajar. Y también al ser tan peludito, disimula un resto, como si las puntadas no les quedan perfectas. Usen sus dedos, si los dedos no les caben, usen un lapicito para empujar hacia el derecho todas esas partecitas. Ahora ya quedó la colita al derecho. Voy a repetir lo mismo con las aleticas, entonces le hago un cortecito mínimo acá y les doy la vuelta, y un cortecito mínimo acá y le doy la vuelta. Así van a quedar. ¿Qué nos falta? Ponerles un poquitico de relleno a estas cositas y pegarlas al cuerpo. Para que ambas aleticas me queden igual, entonces hago dos bolitas como del mismo tamaño
de relleno, más o menos así, y la meto por el hueco que cortamos. Algo así. En este huequito lo tenemos que cerrar, y por acá, por donde va este cierre, es que vamos a pegar la aletica a la foca. A mí me gusta arrancar con un hilo nuevo, larguito, cada vez que voy a cerrar y a pegar una pieza. Entonces, como esto ya está hacia afuera, o sea, está al derecho, entonces me gusta esconder el nudo del hilo adentro de la piecita. Para eso entro por entre el hueco de la pieza. Y el nudo queda adentro y yo empujo la colita del hilo, lo empujo hacia adentro con la uña, con la aguja o con el dedo. Y ahora sí ya cierro. Acá, como vamos a unir dos partes, tenemos dos opciones. Podemos hacer o la puntada de sanduchito, que fue la que les mostré ahorita. Yo lo voy a hacer con puntada de escalera porque estoy usando un hilo de color diferente. Entonces quiero que se vea lo menos posible. Esta puntada de escalera también se llama puntada invisible y ya no van a ver por qué. Entonces atravieso de lado a lado, así con la aguja, como el pancito de arriba, la tela de arriba, el borde de esa tela. Y luego en el mismo lugar donde hice esa puntada, atravieso de lado a lado, pero el pancito de abajo. Y jalo. Y ahí, ¿se ven? Apenas yo jalo, se esconde el hilo. Entonces, atravieso de lado a lado, arriba. Asegúrense que estén del mismo, que el hilo no esté enredado, y atravieso de lado a lado abajo y jalo. Ahí ya se escondió el hilo y quedó eso cerradito súper bien. Esa puntada es fantástica para remendar peluches. Voy a hacer un nudito doble para asegurar esas puntadas que acabo de hacer. Y ahora voy a aprovechar el mismo hilo para pegarle la primera aleta al cuerpito de la foca. Primero me fijo bien como en dónde lo quiero, dónde está mi hociquito, acá está. Creo que ahí es un buen sitio para la aletica. Y voy a repetir esa puntada invisible o puntada de escalera. Entonces atravieso de lado a lado la aletica. Y ahora voy a atravesar de lado a lado en el cuerpo. En la misma puntada que hice en la aletica la voy a hacer en el cuerpo. Y jalo. Puntada de lado a lado en la aletica y puntada de lado a lado en el cuerpo y jalo. Si ven ahí el hilo se esconde, es que la luz como que es muy intensa y no deja ver, pero el hilo se esconde. Vamos acá, yo veo que la aletica queda como parada, yo quiero que quede hacia adentro, entonces le voy a hacer esta puntada alrededor de toda la aletica para que quede como pegadita al cuerpo. Así ya quedó la primera aletica. Voy entonces ahora a hacer un nudo. Para hacer el nudo acá voy a tratar de ubicar, como engarzar la aguja dentro de la tela y sacarla, así, para que el nudo tenga de dónde agarrarse. Y ahí sí hago el nudito normal, el arito, meto la aguja por adentro y jalo y repito 2 veces para hacer doble nudo que quede bien asegurado. Y escondemos la colita del hilo entrando por donde hice el nudo, saliendo por otro ladito y templando. Así va quedando nuestra foquita. Voy a pegarle la otra aleta de la misma forma que hice esta, la relleno, la cierro y la pego y ya hacemos la colita. Así va quedando la foquita bebé con sus 2 aletas. Solamente nos falta la colita. Entonces voy a agarrar un poquito de relleno. Lo mismo, voy a hacer como 2 bojoticos iguales, uno para cada lado de la aleta, y ayudándome de mis dedos, o pueden usar un lapicito o algún palito que no sea filudo para que no les vaya a rasgar la tela, meten el relleno dentro de la colita. Les debe quedar algo así. El mío por detrás está todo abierto porque no le dejé hueco para rellenar. Ustedes han debido dejar un huequito para rellenar, va a ser mucho más fácil. Pero bueno, voy a cerrar ese hueco y la voy a pegar al cuerpo. Si quedó pegada la colita, el último paso es hacerle la carita. Entonces yo empiezo ubicando la nariz, que es como el punto central, y esto lo hago acá, en toda como la punta del talón. Le voy a hacer primero un puntico, estoy usando el mismo micropunta, creo que acá pueden usar marcadores. No usen Sharpie, traten de usar algo finito. Ahí le marqué la puntica de la nariz y ahora le voy a hacer como medio círculo, ahí, y se lo voy a rellenar. Como este es un peluche para mega principiantes, entonces no voy a hacer cosas bordadas, no voy a hacer
ojitos de seguridad ni nada. La idea es que ustedes lo puedan hacer fácil y rápido en la casa. Eso sí, compren las medias peludas. Listo. Y ahora los ojitos se los hago, si acá termina la nariz, donde termina la nariz, empieza el ojito. Lo voy a marcar como el punto medio. Ahí, se alcanzan a ver los punticos. Y luego le dibujo los circulitos de cada ojo. Queda algo así. El último paso es, bueno, esto es opcional si ustedes lo quieren, pero yo le hago los cachetes de corazón de Cow Animals. Para eso yo uso un poquito de este rubor y una brochita chiquitica. Le quito el exceso y le hago una forma en V justo debajo de cada ojito. Así. Y así le da pues el toque Cow Animals. Y así quedó la foquita de peluche con medias peludas. A ustedes obviamente les va a quedar mucho más bonita porque no se van a ver los hilos de colores. Espero que hayan entendido todas las puntadas, todas las técnicas. Yo no soy experta en coser, yo aprendí, pues mi mamá me enseñó y no me sé la parte técnica, pero espero que si no saben coser, esto les haya ayudado a animarse. Y lo que sí les digo es que es práctica, práctica y práctica y práctica. Como consejo sí les dejo, vale la pena comprar estas medias peludas, puede ser en Temu, pueden ser en Amazon, pero sí les va a facilitar mucho, mucho la vida para que les queden las cosas así tiernas, peluditas y gorditas. Bueno, ahí les dejo y nos vemos entonces en el próximo tutorial.